Esta es la historia de Silvia. Por primera vez en su vida, decidió pedir limosna. Superando su timidez, se quedó quieta en uno de los pasillos del metro, poniendo su gorra vieja y desgastada en el suelo, simplemente quedándose allí en silencio, sin mirar a nadie. La vergüenza que las personas sentían al pasar junto a ella era evidente, raramente alguien lanzaba una moneda. Mientras otros no hacían más que expresar desaprobación y predicar, ¿no les parece vergonzoso? Tan joven y saludable, sin ninguna discapacidad. ¿Por qué no trabaja como los demás? No sea tan perezosa. Esto la hacía sentir incómoda y aún más avergonzada. Solo deseaba que la tierra se la tragara. Nadie sabía por qué estaba allí o por qué no podía trabajar. No podían comprender su situación. Era una persona sin hogar, pero todos estaban dispuestos a avergonzarla a propósito. 3 hombres se le acercaron y comenzaron a empujarla y gritarle que se fuera, porque Silvia estaba ocupando el espacio que ellos consideraban suyo. Ella empezó a llorar y huyó, cubriéndose el rostro con las manos, suplicando que no la tocaran. Les pidió que la dejaran ir, explicando que nadie la estaba forzando a estar allí, fue una decisión suya. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. Los hombres tomaron el dinero que vieron y se fueron, escupiéndola y amenazándola de manera desagradable, diciendo que sería peor si la volvían a ver por allí. Cuando la joven cayó, se lastimó gravemente al chocar con una caja de metal, causándose un corte profundo. El dolor fue tan intenso que la hizo gritar, y luego comenzó a perder el conocimiento. Un hombre que pasaba mostró compasión y llamó a una ambulancia. Así, Silvia fue llevada al hospital, en el departamento de cirugía, donde el médico de guardia, llamado Enrique, la atendió. A pesar de su experiencia previa tratando a personas sin hogar, la trató con respeto mientras le cosía la herida. Empezaron a conversar, y el médico le preguntó su nombre y la razón por la que estaba en esa situación. Silvia respondió que su nombre era, pero explicó que contar su historia llevaría demasiado tiempo. Compartió que había sido desalojada de un lugar que ocupaba y que había encontrado refugio temporal con una mujer compasiva. Sin embargo, sabía que no era una solución a largo plazo y que necesitaba recuperar sus documentos para reconstruir su vida. El médico, a pesar de su sorpresa por la apariencia y la historia de Silvia, mostró compasión y disposición para ayudarla. La acomodó en el hospital y prometió cuidar de ella durante su estancia. La herida estaba sanando bien, y Silvia estaba agradecida por tener un lugar donde descansar y recuperarse. Enrique la visitaba con frecuencia, lo que sorprendió a las enfermeras. Le preguntaron por qué, y le dijeron que la paciente de la habitación número 3 debía tener alguna razón para que la visitara tan seguido. Le preguntaron si la conocía o si era amiga suya. Tal vez ya se había recuperado de su herida, y podrían darle el alta, pero parecía que él no tenía prisa por dejarla ir a casa. El médico, desconcertado, respondió que Silvia no tenía un hogar y que estaba muy preocupado por ella. Aparentemente, era una buena persona que no podía sobrevivir en la calle. Por lo tanto, propuso que se quedara unos días más, bajo su propia responsabilidad. Fue entonces cuando el hijo del cirujano se enfermó gravemente por la mañana. Empezó a estornudar y toser y tenía fiebre alta. Dejarlo solo en casa era muy arriesgado, pero no había absolutamente nadie que pudiera quedarse con él. El médico necesitaba encontrar una solución lo más rápido posible. No le permitieron ausentarse por varios días seguidos, y estaba desesperado tratando de encontrar una niñera para su hijo en cuestión de días. Al día siguiente, Enrique asumió su turno y le contó a Silvia su plan. Escucha lo que te voy a decir, Silvia, tengo algo muy serio que preguntarte. Mi hijo se enfermó. Al principio, pensamos que era una simple. Estaba resfriado, pero la situación se complicó con una bronquitis. Tiene fiebre alta, por supuesto, tendrá que quedarse en casa durante al menos algunas semanas. No es muy pequeño, tiene 9 años, pero aún tengo miedo de dejarlo solo todo el día. Tendrá que tomar algunos comprimidos, continuar con la terapia, por supuesto, alguien tendrá que cuidar de él. Se llama Rick, y ambos vivimos solos. Lamentablemente, mi esposa falleció, y no tenemos otros parientes. Pensé en pedir un permiso,
Pero ahora trasladaron a 2 cirujanos del departamento a otro centro debido a un accidente en el barrio donde estamos ubicados. Estoy seguro de que ya has oído hablar de eso, y me quedé aquí solo para cuidar a todos los pacientes que llegan. ¿Podrías cuidar de mi hijo por un tiempo? No durará mucho, solo hasta que mejore, y te pagaré bien. Vivirás en la casa y serás responsable de la comida. Tú misma dijiste que necesitabas dinero. ¿Qué te parece? Ayúdame. Silvia estaba indecisa. Por un lado, la oferta era tentadora, incluyendo comida, ingresos y alojamiento. Pero, por otro lado, tenía miedo de no tener las habilidades necesarias y decepcionar a alguien tan amable. Si no quería mentir, respondió, quiero ayudar mucho, pero no sé si tengo las habilidades necesarias. Nunca he cuidado de un niño, y si no soy buena en esto o si a tu hijo no le caigo bien. Enrique sonrió y le dijo que no se preocupara por eso. Rick era un niño tranquilo, educado y sociable. No tendría problemas con él. Además, él le enseñaría todo lo necesario para que pudiera cuidar de él perfectamente. Silvia aceptó la propuesta. Tan pronto como salió del hospital, fue a la casa del cirujano. Al principio, parecía tímida e insegura, ya que se sentía incómoda en la gran mansión del médico. El doctor la llevó a conocer a su hijo, y Silvia miró al niño rubio y delgado que jugaba en la sala. Al ver a la invitada, se sorprendió y exclamó, tenemos visita. El hombre sonrió y presentó a Silvia al niño, explicándole que sería su niñera hasta que se recuperara. Ella le preguntó si había tomado los comprimidos y por qué no había comido nada. El niño explicó que no tenía ganas de comer y que le dolía la garganta. Además, estaba aburrido en casa todo el día. Silvia sonrió y respondió que intentarían alegrar al papá de él y que también jugarían juntos. Propuso hacer una sopa que su abuelo solía hacer cuando ella estaba enferma, y el niño pareció emocionado. Silvia fue a la cocina y preparó la sopa mágica, una bebida de frutas rojas y una sopa de pollo con fideos. A Rick le encantó la cena, y Silvia se sintió feliz de poder ayudar. Después de darse un baño y sentirse cómoda en la casa del médico, Silvia no podía dormir y empezó a recordar su infancia difícil. Creció en una ciudad con su madre Ángela y su abuela Dolores. Su padre había fallecido en un accidente cuando tenía solo 9 años, y su madre tenía un temperamento explosivo. La relación entre ellas era complicada, y las palabras duras de su madre la atormentaban. La abuela Dolores era su refugio y la animaba a no creer las palabras negativas que escuchaba. Silvia sentía miedo de su madre, pero el amor y el apoyo de su abuela eran su ancla en la vida. La niña adoraba a su abuela y tenía una conexión especial con ella, ya que era la única persona que entendía su mundo interior y la apoyaba incondicionalmente. Doña Dolores, quien era técnica de enfermería antes de jubilarse, tenía un profundo conocimiento de las hierbas y su aplicación para tratar enfermedades. Siempre ayudaba a los vecinos con sus problemas de salud, y la niña a menudo la acompañaba en el bosque, donde aprendía sobre las propiedades de las hierbas medicinales capaces de curar enfermedades. A pesar de ser una mujer mayor en ese momento, Doña Dolores había sido una madre ejemplar cuando era joven, ahora, cuidaba de su nieta. Cuando Silvia tenía 10 años, ella y sus amigas fueron a nadar en el río, a pesar de las advertencias de que no debían nadar al otro lado, porque decían que había un remolino peligroso. Sin embargo, las niñas decidieron comprobarlo por sí mismas. Mientras nadaban para ver quién llegaría más rápido, Silvia, intrépida, intentó superar a las demás y nadó hasta el centro del río antes de darse cuenta de que estaba siendo arrastrada por un remolino. Entró en pánico, gritando por ayuda, sintiendo el frío del agua y calambres en las piernas. Fue entonces cuando el vecino Víctor, un adolescente mayor, la salvó, zambulléndose en el agua y arriesgando su propia vida. Esta experiencia traumática acercó a Silvia y Víctor, convirtiéndolos en mejores amigos, y más tarde, se enamoraron. La madre de Silvia se opuso a esta relación, preocupada por la edad de su hija y las consecuencias de una participación tan temprana. La abuela de Silvia, Doña Dolores, siempre entendió y apoyó a su nieta, pero lamentablemente falleció de forma pacífica. Silvia nunca superó esa pérdida y visitaba la tumba de su abuela con frecuencia, compartiendo sus novedades en espíritu.
Después de la muerte de su abuela, la relación con su madre se deterioró, lo que llevó a conflictos frecuentes en casa. La madre de Silvia, Ángela, tomó una decisión impulsiva de vender todas sus posesiones y mudarse a la ciudad en busca de una nueva vida, a pesar de la oposición de Silvia. Alquilaron un apartamento en las afueras, donde Ángela consiguió trabajo como cocinera, mientras que Silvia estudiaba costura. Aunque Silvia encontraba la vida en la ciudad ruidosa e incómoda, continuó con sus estudios. Sin embargo, la salud de su madre se deterioró rápidamente, y Ángela se negó a buscar tratamiento médico. Silvia recibió la noticia de que su madre tenía los días contados, lo que le rompió el corazón. Meses después, Ángela falleció, dejando a Silvia desolada. Antes de partir, la madre logró expresar algunas palabras de disculpa a Silvia por su trato brusco y la falta de afecto. Con las manos arrugadas de su madre, Silvia recibió el consejo de no llorar. Pues ella nunca estuvo sola y esperaba que Silvia encontrara la felicidad. Sin embargo, Silvia se quedó sin saber cómo seguir adelante después de la muerte de su madre, habiendo gastado sus escasos ahorros en el funeral. Desesperada, recordó el consejo de su madre, y casi por impulso, se casó con el primer hombre que encontró. Conoció a Leo por casualidad en la calle, y él la acompañó a su lugar de estudio, presentándose como un empresario. Leo habló incesantemente durante el trayecto, prometiéndole a Silvia una vida sin preocupaciones financieras. Silvia vio en eso una oportunidad para escapar de su difícil situación y acordó casarse con él. Se casaron y comenzaron a vivir juntos, pero pronto Silvia se dio cuenta de que su esposo, de hecho, era un visitante frecuente de los casinos, obsesionado con el juego y desempleado. Tuvieron discusiones constantes, y Silvia lloraba, pidiéndole una vida más estable y la felicidad conyugal. El matrimonio duró solo 6 meses, ya que Leo perdió todo su dinero y tuvo que huir para evitar ser arrestado. El apartamento fue tomado por acreedores y Silvia fue expulsada. Vagó por las calles, enfrentando el hambre y el temor a un futuro incierto. Micaela, una barrendera local, tuvo compasión de Silvia y la acogió en su modesta casa. Aunque Silvia se sentía avergonzada de depender de la generosidad de Micaela, decidió no pedir limosna. Sin embargo, la ansiedad persistía, ya que sabía que su estadía en casa del cirujano era temporal. Al día siguiente, Silvia comenzó a trabajar como niñera para Rique, y los dos desarrollaron una relación cercana. Silvia cuidó cariñosamente al niño, que sufría de bronquitis. Además de los medicamentos recetados por el médico, utilizó remedios caseros que solía preparar su abuela para la tos. Con el tiempo, Rick mejoró y comenzaron a pasar tiempo juntos, preparando cenas, cuidando la casa y divirtiéndose con juegos de mesa. Enrique, el padre de Rique, apreciaba mucho la presencia de Silvia, ya que finalmente podía concentrarse en su trabajo sin preocupaciones domésticas. Un día, Enrique compartió con Silvia un día especial y triste para él, ya que fue el día en que su hermano Víctor falleció en un accidente. Enrique solía visitar la tumba de Víctor para rendir homenaje y desearle paz junto a su esposa Ariana. Silvia sintió curiosidad y pidió saber más sobre Víctor, ya que habían crecido juntos. Sorprendentemente, Rick le reveló a Silvia que Enrique no era su padre biológico, sino su tío. Sus padres fallecieron cuando era un bebé y descubrió la verdad al encontrar documentos en casa. Al principio, se entristeció por la noticia, pero luego se dio cuenta de que Enrique lo había adoptado por elección propia, lo que lo tranquilizó. Rick le pidió a Silvia que no contara a nadie sobre esto, ya que Enrique podría enfadarse. Silvia quedó sorprendida por la revelación, pero prometió mantener el secreto. Algunas semanas después, Enrique compartió más sobre su familia, revelando que su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres. Él y su hermano gemelo fueron criados por separado después del divorcio. Cuando fueron adultos, decidieron nunca más separarse, pero la vida les tenía desafíos. En primer lugar, mi esposa falleció, y sentía que enloquecería de dolor. Casi pensé que sucumbiría a la tristeza, la melancolía que desgarró mi alma era insoportable. Sin embargo, Víctor me apoyó de una manera inigualable, como nadie más lo hizo. Comencé a pasar más tiempo con él y su esposa. Eran como hijos, y cuando empezaba a superar mi tragedia, el niño cumplió 1 año, y luego ocurrió otra tragedia.
Mi hermano y su esposa murieron en un terrible accidente, dejando a su hijo huérfano. Fui sumido nuevamente en una fuerte depresión, sintiendo dolor y ansiedad. Pensé que nunca podría superarlo, pero, por supuesto, no podía permitir que el niño fuera a un orfanato. Entonces lo adopté. Ahora lo sabes, Ricky es mi hijo adoptivo. Juro que lo amo como si fuera mi propio hijo, solo te pido que no reveles la verdad. El niño no lo sabe, cree que soy su padre biológico. Silvia le dijo que Enrique ya sabía todo desde hacía mucho tiempo, que encontró esos documentos y los leyó, pero optó por no contar, temiendo que te enfadaras. El cirujano la miró sorprendido. No podía creer la madurez del niño para su edad, pero tal vez era mejor así, tarde o temprano tendría que contarle la verdad al niño. Silvia preguntó si podía ver una foto de su hermano. Estaba curiosa por saber a quién se parecía el niño. El cirujano respondió que tenía fotos en un álbum y las buscaría. Comenzó a mostrarle algunas fotos de sus padres cuando eran jóvenes y felices, y luego señaló a Víctor y su esposa, que no se parecían mucho. De hecho, Silvia examinó más de cerca la foto y se sorprendió. Dijo que Víctor era de su ciudad natal. Realmente no esperaba eso. Conocía bien a su hermano, que la había salvado cuando era una niña, sacándola de un río. Se hicieron amigos e incluso se enamoraron. Contó ese. Era un albornoz, y Enrique aceptó ayudar a Antonio a recuperar su memoria, ofreciéndose a llevarlo a un especialista. Con gratitud, Antonio aceptó la oferta y se unió a la familia, trayendo consigo la esperanza de recuperar su identidad perdida. Al día siguiente, Enrique cumplió su promesa y llevó a Antonio a un psicoterapeuta que conocía. El terapeuta acordó encargarse del tratamiento, recetando medicamentos y programando varias sesiones. Finalmente, un mes después, el anciano recordó todo, pero lo que contó sorprendió a todos. En realidad, el nombre del hombre no era Antonio, sino José María. Tampoco era un jubilado, sino un respetado empresario en su círculo. Era el dueño de una cadena de tiendas de alimentos en la ciudad. Su hijastro, Daniel, estaba tratando de perjudicarlo debido a la envidia que sentía por la riqueza de José María. Daniel estaba decidido a tomar su lugar lo más rápido posible. La relación entre ellos siempre fue tensa, y José María se oponía a dejar su empresa en manos de alguien tan egoísta y deshonesto como su hijastro. En su lugar, José María estaba preparando los documentos para que su hijo de su primer matrimonio, Andrés, asumiera el negocio. Andrés tenía la misma edad y estaba estudiando economía en la universidad, demostrando un genuino amor por su padre. Cuidaba de él y trataba de ayudarlo, mientras que Daniel se limitaba a faltar a clases y sobornar a los profesores para pasar. La segunda esposa de José María, madre de Daniel, mimaba a su hijo y albergaba un fuerte odio hacia Andrés, quien era inteligente y siempre se comportaba correctamente. Juntos, madre e hijo conspiraron para deshacerse de Andrés. El empresario regresaba a casa después de una reunión importante cuando su coche se averió. Consideró la idea de caminar a casa, ya que no estaba lejos. Sin embargo, de repente, alguien lo atacó. José María reconoció a su hijastro, quien le sonrió antes de propinarle otro golpe que lo dejó inconsciente. Cuando José María recuperó la memoria, llamó inmediatamente a la policía. Finalmente, los agentes encontraron al hombre que Daniel estaba buscando, dando inicio a una investigación. También localizaron a los paramédicos que habían salvado su vida, y su esposa y su hijastro fueron arrestados. El padre finalmente reencontró a su hijo Andrés, quien lloró de felicidad y lo abrazó con cariño. José María estaba más feliz que nunca y le contó la historia a su hijo, presentándole a sus salvadores, Enrique y Silvia. Para tranquilizar a todos, Enrique sugirió que internaran a José María en el hospital para realizarle un examen médico completo. Andrés convenció a su padre de seguir la sugerencia. José María fue colocado en una habitación privada con todas las comodidades necesarias, y Enrique supervisó de cerca su tratamiento. Un día, Enrique decidió revisar los exámenes realizados al paciente, de repente, se sorprendió al ver lo que vio. José María tenía un tipo de sangre y un fenotipo extremadamente inusuales, exactamente iguales a los suyos.
Esta coincidencia indicaba que eran parientes cercanos. El cirujano dio un salto y corrió a la habitación del empresario para contarle el descubrimiento. Explicó que había examinado los resultados de los exámenes y que probablemente eran parientes, muy probablemente cercanos. José María no podía entender cómo era posible. El cirujano mencionó que su madre, Laura, había estudiado pedagogía en la universidad, y José María empezó a entusiasmarse. Preguntó si Laura tenía algún significado para él, y el anciano asintió con la cabeza, mencionando que después de graduarse se convirtió en profesor y conoció a su madre. José María no solo la conoció, sino que también tuvo un breve romance con ella. La recordó como una joven hermosa pero de carácter complicado. En ese momento, ambos sospecharon que el cirujano podría ser su hijo. Varios días después, llegaron los resultados de una prueba realizada en conjunto y sorprendieron a todos. Enrique y José María eran padre e hijo. Era una posibilidad en 1.000.000. Cuando José María finalmente dejó el hospital, la familia se reunió en la casa de Enrique para celebrar. Andrés recibió con alegría la noticia de que ahora tenía un hermano que era una buena persona. Enrique y José María se hicieron amigos rápidamente, y su relación era típica de hermanos. Ambos pasaron esa primera noche compartiendo recuerdos de su infancia y hablando de la vida que Enrique desconocía. Desde entonces, discutieron planes para una futura pesca, y una relación amorosa comenzó a florecer entre Silvia y Enrique. Eventualmente, celebraron una modesta boda con solo aquellos que estaban muy cerca presentes. Cuando Rick escuchó la noticia, se puso radiante. Ya estaba acostumbrado a vivir con Silvia desde hace mucho tiempo y comenzó a considerarla como una madre. Además, era hábil con las computadoras y ayudó a Silvia a anunciar sus servicios de costura, que se expandieron rápidamente. Silvia encontró a sus primeros clientes y rápidamente se volvió hábil con la máquina, una habilidad que no solo le complacía, sino que también le permitía ganarse la vida. Silvia estaba sinceramente feliz porque su esposo, sin saberlo, había encontrado una familia más grande y ahora tenía parientes. Observaba a la gente conversar y agradecía mentalmente a Dios por ser una esposa amada, y lo más importante, una madre. Rick se convirtió en un hijo para ella, y Enrique ya estaba pensando en tener otro hijo juntos. Más de una vez, Rick preguntó si tendría un hermano o una hermana desde el día en que Silvia conoció a Enrique. Su vida parecía estar dividida entre antes y después de ese encuentro. Todos los traumas del pasado parecían haber quedado atrás, y solo esperaba un futuro feliz, sabiendo que Enrique siempre estaría a su lado para apoyarla. Enrique también reflexionó varias veces sobre la imprevisibilidad y las sorpresas de la vida. Creía que la vida era más sencilla de lo que parecía, era necesario hacer el bien a las personas, y un día bien hecho sería recompensado. Comparte en los comentarios qué opinas de la historia de Silvia, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.